Buenas, esta edición está dirigida, dedicada y enfocada a los Deers. Sí, porque hacía tiempo que no hacía una reacción de Dimash y tengo mucha gente reclamando más reacciones de Dimash. Entonces Dimash acaba de sacar una canción nueva, un sencillo nuevo que se llama OK. Y lo voy a escuchar. Yo tengo que reconocer que yo soy un Deer, soy un admirador y un fanático de este caballero. Hemos mencionado muchas veces sus grandes capacidades vocales. Así que estamos listos para que nos sorprenda con esta nueva pieza que se llama OK y vamos a verla. Esos tonos abajo típicos de él. Wow, espérate, antes de empezar tengo que mencionar que esto tiene una pinta de película increíble. Es una toma desde afuera de la habitación a un piano donde la iluminación entra por la ventana del sol. Y el claro y los oscuros te da el mismo sabor que estás escuchando en las notas. Así que me sospecho que voy a entrar a una historia espectacular donde todos los detalles me parece que están pensados porque no, esta coloratura que estoy viendo no es la normal. Así que aquí apela a algo viejo, una historia vieja. El chico está tocando el piano y hay una bailarina de ballet. Es que este chico tiene este estilo tan espectacular de siempre empezar abajo, en grave, que sin lugar a dudas, para mí me parece que es espectacular. Ok, es la primera vez que lo veo así de sensual y quizás un poco erótico. La chica se acaba de tirar frente a él, encima del piano que él estaba tocando. Y ahí, obviamente, esto es como una relación de pareja entre ellos dos. Acabo de ver una toma de un automóvil, posiblemente de la Segunda Guerra Mundial, y me da la impresión de que estamos en alguno de estos países cerca de Alemania, por el look and feel. Escuchan el dolor, ¿verdad? En el suspiro. Interesante, mientras está pasando esta historia de amor en colores sepia, full color, pero colores sepia en la pantalla, simultáneamente hay un vehículo, asumo yo, que es de los nazis, llegando a esta estructura como quienes van a entrar y a arrestar a las personas que están dentro de la habitación. Eso en ningún lugar lo dice, pero lo dice el video. Estas tomas muy típicas de las películas de la guerra, donde es la toma cenital, donde estamos viendo la escalera y lo que vemos son las manos en los manubrios subiendo, el ejército muy peinado con el wet look y en colores que no son en los colores del romanticismo, sino esto no es un blanco y negro, pero es unos colores grises oscuros, que tú te das cuenta de que no tiene dulzura lo que va a pasar con los soldados. Bello. Ok, que Dimash se ha convertido en un actor. Lo próximo que vemos es que la chica queda sola en el piano, en la habitación, pero Dimash ya salió y está por uno de los pasillos abajo en la calle. Pero entonces su desplazamiento por ese pasillo, que es básicamente oscuro, él está en contraluz. Vemos el abrigo, que es largo, porque obviamente asumimos que hace frío. Entonces el caminar de él está en cámara lenta, en slow motion, y vemos cómo el abrigo se va moviendo con el viento y con su desplazamiento. Eso le añade un dramatismo, como que logró escaparse antes de que llegaran los de la milicia a buscarlo. Ok, en términos del video, cuando los soldados llegan a la habitación,
los colores sepia que habían en la habitación desaparecen y se impone, aunque queda un poco, pero se imponen los colores grises que traen los soldados. Esto está pensado, esto no fue sin querer, esto está pensado. Esto es una superproducción cinematográfica. Esto es un video que estoy seguro que se tiró en negativo, en fílmico, porque es increíble la coloratura que tiene el video. Otra cosa, musicalmente hablando, estamos, ¿verdad? Dimash está en la misma línea. Todavía no ha empezado con lo que estamos acostumbrados a escuchar de él. Estamos en la misma línea y lo que llevamos es escasamente un minuto de la canción. Ella sigue tocando el piano. Nunca la escuchamos, pero la vemos tocando el piano de espalda. El soldado sigue en la puerta. Ya él está fuera de la estructura y ya él está como que en una interpretación. Pero yo sigo pensando que él sigue huyendo de los soldados. Ya terminó el coro, regresó la canción y vuelve en la misma línea suavecita de la entrada. No estoy acostumbrado a escuchar a Dimash todo el tiempo en ese tono. Sin embargo, estoy disfrutándome su capacidad actoral, porque indudablemente hay toda una personificación. El soldado se acaba de parar detrás de la mujer que está tocando el piano, que asumiríamos que era la pareja de él. Puso las manos en la silla. No sé qué va a hacer ahora, pero no quiero pensar que vaya a hacer nada. Efectivamente, se quitó los guantes y le está tocando el cuello a ella, como que la va a estrangular. Ya empezamos a sentir dolor. No solamente porque te lleva la música por ahí, sino porque el video te lo está dando. Y los cambios de colores, de acuerdo a las escenas, están muy bien pensados. ¡Wow! El soldado la agarra por el cuello y ahora está besándola por aquí. Entonces nos cortan a una escena donde ella, Dimash, la está besando por la espalda. Entonces vemos la diferencia del beso de amor y de pasión que trae la escena romántica al beso de la traición y la invasión a la privacidad que está haciendo el soldado. Si no está pasando nada vocalmente hablando, en términos de video, esto está gritando ya. Se ve la comparación y el contraste. Imagínate tú, ahora el soldado está bailándola a ella. Ella está bailando porque no le queda más remedio. Y cortan una escena donde ellos están bailando juntos, entiéndase, Dimash y su pareja. Espectacular. Es como que el contraste. Es toda una película. Que toma más espectacular. Es clásico de los 40, es clásico de la coloratura. Entonces ahora está entrando este vehículo donde aparentemente se la llevaron a ella, arrestada, ¿no? Ya han pasado los años y estamos viendo las clásicas escenas donde cuelgan la ropa para que se seque con el sol. Y vamos a ver. Cuando el automóvil llega y se detiene, todo el mundo corre, menos Dimash. Ella se baja del carro. Esto han pasado varios años. Ella se baja del carro y está corriendo hacia él. Entonces se abrazan y él la agarra de la mano y empieza a huir con ella. El soldado tiene una pistola en la mano, un revólver.
Ay, 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 ay. Todos no sabemos si va a disparar o no. Efectivamente disparó. Y se acabó la canción. Disparó y fue a negro y se acabó la canción. Entonces, de la misma forma que me quedé con ganas de escuchar los altos de Dimash, me parece que esto está espectacular, que haya decidido que la gritería haya estado no en su voz, no es que él grite, perdóname, quiero decir los volúmenes y la intensidad, no haya estado en su voz y haya estado en la actuación, en la historia. La historia de por sí está en los sobreagudos. Y fíjate, te tengo que decir que esto me confirma que Dimash es un genio. Si usted pensaba que lo iba a escuchar escalando las notas altas que estamos acostumbrados a escuchar, no. Sin embargo, la historia de este video es digna de una película. Está espectacular. Así que aquí está mi reacción. Espero que la hayan disfrutado. Déjenme saber sus comentarios. Y como siempre, nos vemos en la próxima.